Ideas que, bueno, que no solo explican el mundo. No, van más allá, lo reinventan. Exacto, lo reinventan. Piensa en, no sé, la gravedad de Newton, la relatividad de Einstein. Son conceptos que te obligan a recalibrar por completo cómo ves tu propia existencia. Totalmente. Y hoy vamos a sumergirnos en una de esas ideas monumentales, la evolución de Charles Darwin. Y es que es clave entender, que este análisis va mucho más allá de la biología. Ah, por supuesto. Lo que vamos a explorar es una de las revoluciones filosóficas más profundas de la historia. Muy en la línea de nuestro café filosófico, vamos a usar la ciencia de Darwin para cuestionar nuestra búsqueda de sentido. Nuestro lugar en el cosmos, nada menos. Justo eso. Esa es la misión entonces. Desentrañar el viaje intelectual de Darwin, los pilares de su teoría, la evolución y la selección natural, y sobre todo por qué su obra sigue siendo una herramienta tan potente y a la vez tan controvertida. Para entender la magnitud del terremoto, primero hay que ver cómo era el edificio que derribó. Viajemos a esa época. ¿Cómo era el mundo antes de Darwin? Pues si nos vamos a la primera mitad del siglo XIX, la visión del mundo estaba dominada por la teología natural. Que en resumen venía a decir Que Dios había creado el mundo y todas sus especies de una forma perfecta, completa e inmutable. Y punto. y en un plazo muy concreto además, 6 días de creación hace unos 6000 años. Esa era la verdad literal, ¿no? El sistema operativo de la sociedad. La verdad absoluta. Era una visión, como dices, muy ordenada y muy reconfortante. Claro, ofrecía un propósito, un porqué para todo. Exacto. Todo tenía su lugar, con la humanidad en la cúspide, como la joya de la corona. Y Darwin iba a demoler esa certeza. Pero lo irónico es que él no empezó como un rebelde. Para nada. El joven Darwin, bueno, sus profesores decían que era un estudiante mediocre, un poco travieso. Su pasión era otra. Coleccionar escarabajos. O sea que el hombre que iba a redefinir nuestro lugar en el cosmos empezó como un chaval un poco friki, obsesionado con los insectos. Y la gran paradoja es que estudió teología en Cambridge. Su plan era ser párroco rural. Era un hombre creyente, ¿sabes? Formado en esa misma teología natural que luego iba a desmantelar. Increíble. ¿Y cuál fue el punto de inflexión? ¿Una oferta? A los 22 años, un puesto como naturalista sin sueldo en el HMS Beagle. Un viaje de 5 años para cartografiar la costa de Sudamérica, que acabó dando la vuelta al mundo. Y fue ahí, en ese barco, donde todo empezó a cambiar. Sobre todo en un pequeño y remoto archipiélago. Las Galápagos. Exacto. Las Galápagos fueron su laboratorio. Allí las pistas eran abrumadoras. Por un lado, ya en Sudamérica, había encontrado fósiles de perezosos y armadillos gigantes. ¿Y se parecían a los actuales? Claro, eran como versiones enormes de los que vivían en la misma zona. Así que la pregunta era obvia. Si las especies no cambian, ¿por qué algunas se extinguen y otras parecen encogerse? No cuadraba. Como tampoco cuadraban las tortugas de las Galápagos. Eso es. Cada isla tenía su propia versión, con el caparazón un poquito distinto. Claro, si eres un diseñador inteligente, no tiene lógica. ¿Para qué vas a crear docenas de modelos casi idénticos en lugar de uno solo, perfecto y universal? Pero el verdadero chispazo, el momento eureka, llegó con unos pájaros. Unos pájaros aparentemente insignificantes. Los pinzones. ¿Qué vio en ellos? Pues observó algo que parecía un simple detalle. En una isla, los pinzones tenían picos cortos y muy robustos. Perfectos para partir las semillas duras de los árboles de allí. Pero en otra isla cercana, donde no había esos árboles, los picos eran largos y finos, adaptados para libar néctar. Y ahí está el salto. Ahí es donde lo vio. Ahí lo vio. Se dio cuenta de que no era un creador diseñando picos distintos para cada menú. Era la propia isla, el entorno. La isla misma, con su ecología, actuaba como un escultor ciego, moldeando a los pájaros generación tras generación. La solución no venía de un plan divino. Venía del propio entorno. Ese fue el germen de la idea. Al volver a Inglaterra, con solo 27 años, ya tenía el esquema básico de su teoría en la cabeza. Pero lo asombroso es que guardó silencio. Más de 20 años. Eso es casi una vida. No es solo cautela, es otra cosa. Es que aquí vemos la mente de un estratega. Darwin entendió que una idea tan revolucionaria no podía presentarse a medias. Quería tenerlo todo atado. Todo. Sabía que no bastaba con tener razón, tenía que construir un caso
hermético, con una avalancha de pruebas de botánica, geología, paleontología, para que la oposición quedara desarmada. Esos 20 años no fueron de miedo entonces. Fueron de forjar el arma intelectual perfecta. ¿Y qué le obligó a mover ficha? Porque siempre hay un detonante. El detonante tiene nombre y apellidos. Alfred Russel Wallace, un joven naturalista que, trabajando en Malasia, con malaria, tuvo exactamente la misma idea. No me digas. En 1858 le envió a Darwin un manuscrito resumiendo la teoría. Darwin se quedó de piedra. Vio cómo el trabajo de toda su vida se le podía escapar. La pesadilla de cualquier creador. Toda una vida de trabajo y de repente... Fue un drama. Sus amigos organizaron una presentación conjunta de los trabajos de ambos para asegurar que los dos recibieran el crédito. Y eso forzó a Darwin a publicar su libro El origen de las especies al año siguiente. Un libro que, en esencia, tenía dos ideas clave. Dos pilares. Uno, toda la vida desciende de un ancestro común, como un gran árbol genealógico. Y dos, el motor de todo ese cambio, la selección natural. Y aquí quiero pararme porque Darwin no era el único que pensaba que las especies cambiaban, ¿verdad? Estaba Lamarck con su idea del esfuerzo. Sí, y es una trampa muy común, porque su idea suena muy intuitiva. Mucho. La idea de Lamarck, con el ejemplo de las jirafas, era que éstas estiraban el cuello para llegar a las hojas altas. Ese esfuerzo, ese estiramiento, alargaba su cuello durante su vida y ese rasgo adquirido se transmitía a sus crías. Es como pensar que si yo voy al gimnasio toda mi vida, mis hijos nacerán con más músculo. Exacto. Y no funciona así. La genética no responde a la fuerza de voluntad. Entonces, ¿cuál era la propuesta de Darwin? La suya es mucho más sutil y, en cierto modo, más cruel. Él decía: en cualquier población de jirafas, por puro azar genético, hay variaciones. Unas nacen con el cuello un poco más largo y otras un poco más corto. Eso es. En un entorno donde la comida escasea a ras de suelo, las que por pura casualidad tienen el cuello un poco más largo, pues Pueden comer más. tienen más probabilidades de sobrevivir, de llegar a adultas y de reproducirse. Y al hacerlo, transmiten ese rasgo genético de cuello largo a su descendencia. A lo largo de miles, de cientos de miles de años, una ventaja minúscula, generación tras generación, hace que lo que era una excepción se convierta en la norma. O sea, el entorno no provoca el cambio. Filtro implacable de la supervivencia. Esa lógica es brutal y desmonta por completo la idea de que estamos diseñados. Pienso en el embarazo humano. Un ejemplo perfecto. No hay un diseñador que decretara que 9 meses será el tiempo perfecto. Para nada. Es el resultado de una tensión evolutiva dramática. En un punto de nuestra evolución, una mutación permitió que nuestro cerebro creciera mucho más, Una ventaja cognitiva inmensa. pero con un coste terrible. Cráneos más grandes, de repente el parto se convirtió en un peligro mortal. Y la selección natural actuó como un juez implacable. Las mujeres con una gestación demasiado corta Tenían bebés prematuros que no sobrevivían. y las que la tenían demasiado larga, Morían en el parto junto con sus bebés porque la cabeza era demasiado grande. así que el único punto de equilibrio Era ese estrecho margen, en torno a los 9 meses. Permite que el cerebro esté lo suficientemente desarrollado, pero que la cabeza aún quepa por el canal del parto. No es un diseño perfecto, es una solución de compromiso, una tregua. y esta idea de un proceso ciego, sin propósito, fue lo que desató la tormenta. La tormenta perfecta. Claro, porque si la complejidad de la vida puede surgir del azar y del tiempo, ¿qué pasa con el argumento del diseño? La idea de que si ves un reloj, ¿sabes que hay un relojero? Darwin le dio un golpe mortal. Demostró que la naturaleza, a través de la selección natural, podía generar esa complejidad exquisita sin necesidad de un diseñador. La naturaleza era el relojero. Un relojero ciego que trabaja sin planos, por ensayo y error, durante eones. Y eso, claro, contradecía la interpretación literal de la Biblia de arriba abajo. Y la resistencia fue increíble. La anécdota de los fósiles es buenísima. La de Noé. Sí, los científicos presentaban huesos de dinosaurio y la respuesta de algunos era: «Ah, esos son los animales que se negaron a subir al arca de Noé». Es un intento desesperado de hacer que la realidad encaje en tu modelo, en lugar de adaptar tu modelo a la realidad. Pero el impacto iba mucho más allá. Reescribió por completo la historia humana. Y de repente, las diferencias físicas, como el color de la piel, dejan de ser una cuestión de jerarquía o de esencia. Y se convierten en un simple mapa de las migraciones de nuestros antepasados. Una adaptación al clima, precisamente. La selección natural lo explica de forma muy elegante.
La piel oscura, con más melanina, protege de la radiación ultravioleta cerca del ecuador. Y en latitudes altas, con menos sol, la piel clara facilita la síntesis de vitamina D. Exacto. Lo que significa que, biológicamente, el concepto de raza se desmorona. Somos una única especie con adaptaciones superficiales. Es una base científica potentísima para la unidad humana. Y luego está la otra gran demolición de Darwin, la del tiempo. La del tiempo profundo. Comprendió que la evolución necesitaba un escenario temporal inmenso. Los 6.000 años de la Biblia eran un parpadeo, totalmente insuficientes. Él intuyó que la historia de la Tierra debía contarse en cientos de millones de años. Y hay que tener un valor intelectual tremendo para proponer eso en su época. Era tan herético como decir que descendemos de otros animales. Luchaba en dos frentes a la vez, el biológico y el geológico. Hoy sabemos que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Darwin nos regaló una perspectiva que nos empequeñece, pero a la vez nos conecta con una historia inimaginable. Y ese es su legado. Con el descubrimiento del ADN, que era la pieza del puzzle que le faltaba. El mecanismo de la herencia. La evolución se convirtió en un hecho científico, la piedra angular de la biología moderna. Sin ella nada tiene sentido, desde la medicina hasta la ecología. Y sin embargo, la controversia no ha muerto del todo, no. Simplemente ha evolucionado. Buena forma de verlo. Hoy, la mayoría de grandes corrientes teológicas aceptan la evolución como un hecho. El debate se ha desplazado. ¿Hacia dónde? Hacia el mecanismo. Los científicos ven la selección natural como un proceso no dirigido, basado en el azar de las mutaciones. Algunas corrientes religiosas, en cambio, lo reinterpretan como el método ingenioso que usa Dios para desarrollar la vida. Un proceso guiado. Es fascinante ver cómo la propia teología se adapta. Muchos creyentes ya no leen el Génesis como un manual de ciencia. Lo leen como un poema simbólico sobre nuestra relación con lo divino. El viejo conflicto se ha ido disolviendo. Y mientras, las aplicaciones de la teoría están por todas partes. La lucha contra las bacterias resistentes a los antibióticos. Es una carrera armamentística evolutiva en tiempo real. Pura selección natural. O los algoritmos genéticos en tecnología, que usan la mutación y la selección para resolver problemas. Su idea ha trascendido por completo la biología. Totalmente. Ha impregnado casi todos los campos del saber. Entonces, si lo resumimos, Darwin hizo mucho más que darnos una teoría biológica. Nos ofreció un nuevo relato sobre quiénes somos. Nos bajó del pedestal. Nos bajó del pedestal como creación especial y nos sentó en una rama más del inmenso árbol de la vida, conectados a cada ser vivo del planeta. Somos el resultado asombroso de miles de millones de años de azar, de lucha y de adaptación. Y esa idea de azar nos lleva a una última reflexión. A ver. Hace 66 millones de años, nuestros antepasados mamíferos eran criaturas pequeñas, nocturnas. Que vivían aterrorizadas a la sombra de los dueños del planeta, los dinosaurios. Hasta que un asteroide del tamaño del Everest impactó en lo que hoy es México. Y causó una extinción masiva, el fin de una era. Y el comienzo de la nuestra. Sin ese cataclismo, los mamíferos nunca habrían tenido la oportunidad de ocupar los nichos que dejaron los dinosaurios. Nosotros no estaríamos aquí. Es prácticamente una certeza. Si ese asteroide se hubiera desviado unos segundos en su trayectoria cósmica, la historia de la vida en la Tierra sería completamente distinta. Es una idea que de verdad te deja sin aliento. Pensar que toda nuestra civilización, nuestro arte, nuestra ciencia, pende del hilo de una roca espacial que tomó una trayectoria concreta hace 66 millones de años. Le quita todo ese aire de destino a la historia humana, ¿verdad? Por completo. Y ahí reside la pregunta final, la que nos devuelve al café filosófico. Si nuestra existencia es el resultado de una colisión cósmica fortuita y un largo proceso de selección sin un propósito aparente, ¿dónde encontramos el sentido? Sí, no estamos aquí para cumplir un plan divino. ¿Cuál es nuestro propósito? Cambia la forma en que vemos nuestro lugar en el cosmos.